Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. En los comentarios están los enlaces de las plataformas alternativas del programa Grano del Sistema 570 en Imperio de las Mentiras. Hay gente que por ahí no ve los videos de alternativas porque piensa que hay mucho tema de COVID y vacunas. En este video, lo que menos se habla es de COVID y vacunas. También los van a encontrar en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí, link videos. En el mismo blog de contenido programas encontrarán los textos. Recuerden que los programas de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En el blog van a encontrar el enlace. He abierto un canal de Telegram, el Gran Sistema TV, solo es para subir mis programas y tener ahí los enlaces. Todos los programas están ahí los enlaces. No es para opinar ni subir nada, esto quede bien claro. Y recuerdo que el correo de granosistema@hotmail ha sido bloqueado. Aparentemente puedo enviar pero no recibir. El que quiera comunicarse tiene los otros dos. Este mes, entre 9 y 9, han entrado más de 3.000 personas en el blog viendo los textos. Es el segundo mes desde que empecé a hacerlo hace más de 1 año y medio. Es el segundo mes en cantidad de gente. Bienvenido que la gente busca los textos. Bueno, vamos a empezar. Estamos en manos de las mafias. Lo que aconteció en el estadio de Gimnasia de Grima La Plata el miércoles pasado es la radiografía de la Argentina. Quedaron al descubierto todas las mafias. Antes de desarrollar el tema, les sugiero a todos los involucrados que organicen una procesión a Luján. Para los que no creen en los milagros, han presenciado uno. Es realmente un milagro que estemos llorando una sola víctima fatal. En la medida que se desarrollaban los hechos y aparecían los involucrados, más se destapaban cosas que hace años que acontecen y estaban debajo de la alfombra. Comencemos por la policía, la mejor policía del mundo, como dijo una vez Dualde. El día anterior se había nombrado el nuevo jefe de la departamental. El actual fue ascendido y su cargo lo ocupó, curiosamente, no alguien nuevo, sino quien lo ejerció hasta hace poco más de 1 año. Desde el desconocimiento pregunto, si al actual lo ascienden, al que nombraron cuando fue reemplazado hace casi 2 años, ¿no lo ascendieron? ¿Cuál fue el motivo? Otra pregunta, si en lugar de nombrar uno nuevo lo hacen con alguien que ya ha ocupado el cargo, ¿eso lo puede dejar oficiales disconformes que creían que estaban para ocupar el puesto? Y última pregunta, con semejante evento programado, ¿no se pudo esperar 2 días para el relevo? ¿Quién maneja esos cambios? ¿Bernie? ¿Dio una explicación? Estas dudas nacen por el accionar de la policía fuera del estadio. En una zona boscosa, una noche que no hay viento, nadie se percató que los gases lacrimógenos no se dispersan en el aire y que el único lugar abierto hacia donde podía ir era hacia el estadio por los ingresos entre Platea y Popular. Nadie organizó, como hacen sus otros estadios, un cerco perimetral a 2 o 3 cuadras del estadio y contener a la gente allí. Incluso si hay sobreventa, la orden de no ingresar no se da en la puerta del estadio. Asistentes, y esto es muy curioso, asistentes dijeron que el ingreso era mucho más laxo que en encuentros anteriores, con menos concurrencia. ¿Estuvo todo armado? ¿Nadie hizo inteligencia para averiguar si había sobreventa? Muchas preguntas sin respuestas. El accionar de la policía, si bien no hay elementos para afirmarlo, o responde a una interna que puede tener relación con el cambio de autoridades. Recordemos que esa misma mañana había habido una represión en la universidad. O estamos ante gente que obra creyendo que tiene impunidad. Ahora, si queremos vincularlo a la política, podemos elucubrar la posibilidad que haya sido un ejercicio de represiones futuras cuando se implemente el gran reseteo y la Agenda 2030. Las palabras del ministro Bernie apuntan para ese lado, tratando de desligar a la fuerza policial, minimizando su participación en la muerte del simpatizante, diciendo que falleció de un ataque cardíaco y no del accionar policial, obviando que ese accionar policial colocó a la gente al borde de sus nervios por huir del lugar y prácticamente puede generar un síncope. ¿Bernie es médico, se hace el tonto? Además sabe muy bien que es complicada la vida teniendo a la policía en contra. Cuando se observe cuántas cabezas ruedan, tendremos un panorama más claro del plan.
Por ahora solo son dos, el que disparó el camarógrafo y el jefe del operativo. ¿Creen que van a ir más arriba? Yo no creo. Sería muy riesgoso. ¿Dónde puede terminar? El presidente del club fue otro que dio cátedra de lavada de manos. Reconoció que vendió entradas, pero menos que las autorizadas. Quien observó el estadio en partidos anteriores ante rivales de mucho menos convocatoria que Boca Juniors, notó que estaba casi completo, lo que significa que ante la magnitud del rival y en un encuentro definitorio se iba a llenar. Armar una comisión de socios por el cual, con tener la cuota de septiembre paga, ingresaban. El presidente del club muestra la planilla blanca, no la negra. De las entradas falsificadas o mellizas o la de protocolo, miramos para otro lado. Concurrentes al estadio comentan varias cosas interesantes. Afuera no había más de 1000 personas. En la platea nueva había lugares libres, posiblemente fueran de los que levantaban el carnet o la entrada frente a la policía. Pero también dijeron que vieron a varias personas reclamar por un mismo asiento. Es decir, aquí mienten todos. La policía cerró el ingreso 45 minutos antes del comienzo del encuentro, cuando es archiconocido que los plateístas en todos los estadios ingresan sobre la hora. Cerraron diciendo que el estadio estaba lleno, lo que según los asistentes en las plateas había lugar. En general la policía complica los ingresos a todos los estadios y reparte palos a la salida. Eso es un clásico. Pero esta vez parece que hubo otra cosa que está por encima de un partido de fútbol. Como mencioné antes, ¿un ensayo? La imprevisión de los policías que estaban del lado de adentro no tenían las llaves para abrir las puertas y que no había cerca de ellos un empleado del club con las mismas colaboraron para la catástrofe. Vamos a ver a los periodistas. Cuando fue tocado uno de ellos en un acto vandálico de un policía que salta de una valla y la apunta para fusilar al camarógrafo, que como buen profesional alcanzó a filmar a su victimario. A raíz de esto, al aire, en Teis Sport, se ventilaron el accionar de las mafias en los partidos de estadios que mantenían oculto. A la apertura de las puertas, las barras bravas en connivencia con la gente de UTEDIC, encargado de los ingresos, y la policía hacían ingresar cientos de personas o un par de miles, según el estadio, sin pagar. Sin pagar entrada no quiere decir que ingresen gratis, Varias veces en el programa dijeron que ocurre en todas las canchas. También nos enteramos que las bengalas que se lanzan en todos los encuentros se ingresan con la mercadería que venden los choripaneros y las hamburguesas. Y que muchos elementos se ingresan durante la semana por las hinchadas locales, en connivencia con la seguridad del club. Resumiendo, lo acontecido el miércoles pasado fue resultado del accionar conjunto de las diversas mafias que operan los espectáculos deportivos. Otras mafias manejan la venta callejera, las gamuzas de los estacionamientos, y así podemos concluir que cada actividad rentable en nuestro país está controlada por una mafia, tanto en la producción como en la distribución. Y los medios no se quedan atrás imponiendo líneas de opinión, ocultando información, todos haciendo gatopardismo. Los distintos gobiernos nacionales, provinciales o municipales son parte del problema, ya sea por complicidad, miedo o desinterés. Y esto no es de ahora, viene de larga data y nadie hace nada. Las barras bravas no las toca nadie. Recuerdo hace años, un inglés que participó en eliminarlas en Gran Bretaña fue invitado a Buenos Aires para que dé algunos consejos y pasos a seguir. A los pocos días se fue diciendo: no es lo mismo que en nuestro país, aquí están involucrados los políticos y los gobiernos. En nuestro país el pecado está podrido por la cabeza. ¿Será que los tres poderes conforman una mafia? Cada vez que hay elecciones, vuela el fantasma del fraude. Y esto se profundizó desde que el conteo se hace en forma informática. Porque de este modo es más factible. Menos participación humana y más incidencia de una máquina que está programada. El viejo sistema de papel con un fiscal en cada mesa era lo más transparente posible. Cada fiscal al fin del escrutinio se llevaba una copia del acta firmada por el presidente de mesa. Eso era chequeado por el centro de cómputo de cada partido con el telegrama enviado por el correo al Ministerio del Interior.
Los dos partidos que lograban colocar un fiscal en cada mesa sabían que era casi imposible un fraude. Cuando se reemplazó por un sistema computarizado comenzaron los problemas. Recuerdo que uno de los primeros casos fue la reelección de Bush. El estado de Florida decidió la Suprema Corte. Como hay tanta premura en conocer los resultados, no hubo tiempo para profundizar la denuncia. Con ese tiempo corren los que hacen el fraude. Casi un año más tarde, la justicia aclaró el tema. Hace años pasé el video del interrogatorio de los jueces a un ingeniero informático, donde confesó cómo habían manipulado el sistema. Recuerdo que uno de los jueces le pregunta si era detectable la anomalía. Su respuesta fue: es imposible encontrarla. Hoy el régimen global ha encontrado la fórmula mágica para instalar sus títeres en todo el planeta. La gente joven, que nació con una computadora bajo el brazo, no entiende otra forma de hacer las cosas. Y por si fuera poco, le llenan la cabeza con la cantidad de árboles que hacen falta para tanto papel. El régimen no deja nada suelto. El asunto es seguir votando, retroalimentando el régimen. Con la democracia se come, se cura y se educa, dijo Alfonsín. Fue el padre de la democracia. Hoy, 40 años más tarde, no nos provee ninguna de las tres cosas. Pero hay que seguir votando. Lo que nos ha dejado la democracia es una nueva casta que vive a expensas de una sociedad engañada y autoengañada. Porque no nos saquemos el bulto encima. Han llegado hasta aquí con nuestra complicidad. El no participar, ni siquiera importarle lo que acontece, lo que trae aparejado, es que esta casta se mueve a cada día mejor. Los que no participan, lo único que hacen es que los políticos asuman igual. Para ellos es lo mismo aplicar un porcentaje sobre 1 millón de votos o 100.000. Ya pasó en el 2001, con el que se vayan todos. La gente no fue a votar y colocaba cualquier cosa en el sobre. Resultado, en la capital federal un senador asumía con el 19% de los votos. A ellos les importa un rábano. Y a lo que no les importa nada, genera una ignorancia tal que los políticos juegan con la falta de memoria. Que no es falta de memoria, sino no saber nada de nada. Entonces un tipo puede hacer cualquier fechoría, en 4 años lo vuelven a votar. Recuerdo en 2003, las boletas del Partido Socialista regresaron todos, cuando 2 años antes era que se vayan todos. De esta forma tenemos que Cristina es votada 3 veces para el Poder Ejecutivo. O que Macri, el mayor chupador de la teta del Estado y negociador concavado de la estatización de la deuda externa, sea elegido presidente para que en el cargo haga lo que hizo siempre como empresario: usar el Estado para enriquecimiento ilícito propio. Y ahora escucho a referentes de Juntos por el Cambio hablar de cómo van a recibir el país en 2023. Están seguros que van a ganar, y si no lo hacen a cara descubierta, lo harán vía Milei. De los radicales se puede esperar cualquier cosa. Seguimos como sociedad sin hacernos cargo de nada, votando una sarta de personajes a los que no les importa nada de la gente ni del país. Personajes que dan vergüenza ajena. La pregunta del millón es si a la gente le importa. Bueno, unas cositas de la Patagonia. El otro día tuvo cierta aceptación el video que mandé sobre que había grabado ya en 2014 sobre los mapuches. Búsquenlo, porque esa es la demostración cabal de cómo es el problema mapuche. Pero hay temas que hay que verlos ahora. Evidentemente hay muchos oyentes que están siendo víctimas de desinformación respecto a lo que acontece en la Patagonia, en especial con el conflicto aborígenes. Yo he reeditado, repito, un especial grabado en 2014, el viernes pasado, donde se explica cómo es la situación real del conflicto. Ahora veamos algunos datos curiosos del entramado político actual. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, depende de la ex senadora nacional por la provincia de Río Negro, Magdalena Odarda. Su segundo es Luis Alberto Pilquimán, perteneciente a la comunidad araucana y tío de Lucas Neymán Pilquimán, quien pertenece a la RAM, más precisamente a Lof Lauken Winculmapu, la agrupación RAM que viene protagonizando los ataques en toda la zona de Villa Mascardi. Lo dicho explica que Luis Pilquimán haya utilizado camionetas oficiales del INAI para llevar y traer personas de la RAM desde y hacia los cortes de rutas.
Por su parte, el INAI depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuyo titular es Horacio Pietragala. Los padres de Pietragala eran montoneros. Fueron declarados desaparecidos, pero de verdad fueron abatidos en la provincia de Córdoba cuando iban a ser capturados. Cabe recordar también que el montonero Pietragala fue uno de los atacantes del regimiento primero Monte del 29 de Formosa, el 5 de octubre del 75, donde murieron varios conscriptos. A su vez, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Martín Soria. Soria es rionegrino. Fue intendente de General Roca y diputado nacional por Río Negro. En el año 2019 compitió en las elecciones para gobernador de su provincia. La segunda de su lista, candidata a vicegobernadora, era la abogada María Magdalena Odarda, hoy titular del INAI. La fórmula Soria-Odarda perdió por amplio margen frente al actual gobernador de Río Negro, la barilochense Anabela Maciza Carreras. De ahí que la enemistad de Soria con Anabela Carreras es de larga data. Se enterará entonces por qué el INAI opera en contra de la gobernadora y por qué harán todo lo posible por incendiar la provincia. La Administración de Parques Nacionales depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El ministro es Juan Cabandíe, nieto recuperado, hijo de montoneros desaparecidos. La Administración de Parques Nacionales se retiró de la querella contra la RAM por ocupación de las tierras de parques en la zona de Villa Mascardi. Recientemente el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, también de pasado montonero, abogó por la liberación del terrorista Facundo Jones Guala, preso en una cárcel chilena. Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, hijo de Lucila Adela Révora, la terrorista montonera que colocara la bomba del domicilio del almirante Lambruschini en el año 78, matando a la hija del almirante, a su custodio, a 2 vecinos y hiriendo a 10 vecinos más. Victoria Donda, actual presidente del INADI, es hija de María Hilda Pérez de Donda, propietaria de la casa donde funcionaba la Casa del Pueblo, donde estuvo secuestrado durante 375 días y luego asesinado el teniente coronel argentino Valle Larrabure. Larrabure fue acusado del ataque de ERER a la fábrica militar de pólvora y explosivos Villa María el 10 de agosto de 1974. Y finalmente el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, es otro montonero que luego de hacer inteligencia puso una bomba debajo de la silla en un bar para asesinar a un militar. Dado que este no asistió a desayunar, el lugar fue ocupado por una mujer que murió en el acto junto con un mozo. Esto que voy a decir lo estoy tratando de recordar, yo lo publiqué en un momento, pero tantas cosas que eso no tiene certeza. Creo que Tayana, aparte, figura, me parece, en la lista del libro de la CONADE como desaparecido. Resumiendo, tenemos un gobierno de montoneros tardíos y huérfanos de montoneros, que nunca está de más preguntar cómo hicieron para no estar desaparecidos. ¿Colaboraron con los militares? ¿Traicionaron a sus compañeros durante la segunda campaña de 1979-1980? Observando este panorama, ¿algo puede salir mal? ¿Quién podría suponer que este gobierno filoterrorista ha de realizar acciones contra ese terrorismo embrionario por ahora que está asolando las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut? Por último, hay que decir que detrás de todo lo señalado asoma la posibilidad tangible de negocios inmobiliarios millonarios, mediante la cesión a precio vil de las tierras que le claman los pseudo mapuches a testaferros de los políticos y empresarios foráneos, para luego ser vendidos a precios astronómicos o desarrollar emprendimientos inmobiliarios y hoteleros. No olvidemos que Lewis compró sus tierras a mapuches que habían sido efectuados, la habían logrado por reclamos ancestrales. Ahora bien, si los argentinos seguimos comiendo caramelitos, no tendremos ninguna salida. Los barilochenses se movilizan, pues si al frente de la misma se coloca Patricia Bullrich, le doy un consejo: contraten al rey Carlos III o a alguno de sus descendientes para hacer la cosa más directa. Y algo más, ¿qué diferencia hay entre los sobrevivientes montoneros antes citados y Patricia Bullrich? ¿Que ella tenía otras funciones en las agrupaciones terroristas y no la usaban para poner bombas? Lo último, se quejan de las centenares de miles de hectáreas que tiene Benetton. ¿Saben quién se las vendió? La inmobiliaria más grande que opera en la Patagonia hace más de 100 años, Bullrich. O nos informamos o nos dejamos de joder. Hay que elegir una u otra. Las dos juntas no pueden ser. De refilón seguimos con la Patagonia.
Esto lo publicó Infobae, El enemigo en casa. Un informe reveló que China podía tener acceso a información confidencial a través de sus instalaciones espaciales en América Latina. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales difundió un informe que explica cómo funciona un entramado satelital del gigante asiático que tiene antenas en Argentina, Chile y otros países de la región. Una de las bandas corresponde a frecuencias más altas, se puede utilizar para la comunicación entre satélites militares y aeronaves. La creciente preocupación se basa en la influencia que tiene el Ejército Popular de Liberación chino sobre el ecosistema espacial de ese país asiático. La Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército de Liberación es responsable de la guerra espacial, cibernética y electrónica, participa prácticamente en todas las actividades espaciales chinas, indica el informe. Entre las instalaciones que se han llamado la atención se encuentra la Estación Terrestre de Espacio Lejano en Neuquén. Estas instalaciones constituyen un segmento de una red global de estaciones terrestres que mantienen comunicaciones con los satélites a medida que pasan por diferentes regiones geográficas a lo largo de su órbita. El lugar ha estado envuelto en controversia desde 2012, cuando la nación sureña arrendó casi 600 hectáreas de tierra a China para la construcción de instalaciones espaciales. Desde que entró en funcionamiento 5 años después, Espacio Lejano ha sido administrado sin ninguna supervisión por parte del gobierno argentino, añade el informe. Al tiempo que explica como el contrato entre los gobiernos de los dos países se estipula que Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades que se realicen en la estación, lo que ha amplificado los rumores de espionaje y otras actividades militares. Esto es más o menos similar, esto lo hizo Cristina, es más o menos similar a lo que hizo Macri de mandar el oro a Londres. Entonces, estoy hablando mucho de la Patagonia, ¿no? Y este es el viento de la estepa patagónica. Oigo con esto, escuchen esto con atención, esto publicó Antiimperio. ¿Quién es realmente Putin? Para muchos que andan por ahí todavía durmiendo, operando el Mesías. Putin es un procrastinador de la toma de decisiones en serie, y Rusia está pagando el precio que perseguirá a Rusia durante siglos. Escuché un gran resumen de Putin recientemente, no podría haberlo dicho mejor. Lo veo fundamentalmente como un procrastinador fenomenal en términos de toma de decisiones, y por lo general espera hasta el final, cuando todas las mejores opciones se han ido y se ve obligado a tomar una decisión y solo puede elegir entre malas opciones o peores opciones. Y se arriesga a tomar la acción, pero la eficacia es mucho menor que si lo hubiera hecho mucho antes. Esto es precisamente correcto. Al final Putin siempre toma el camino de la escalada, pero debido a que lo deja tan tarde, la eficacia es mucho menor que si lo hubiera hecho antes. La forma en que actúa es la forma en que usted operaría si quisiera que sus movimientos escalonados fallaran tanto como fuera posible y tuvieran el menor efecto posible. Él pospone las cosas más allá de cualquier fecha razonable, permitiendo que la situación se vuelva en contra de Rusia antes de que haga algo, e incluso entonces solo dará el paso más mínimo que pueda salirse con la suya. El tiempo para comenzar a darle al ejército los hombres que necesita no fue 7 meses antes de la guerra, fue el primer día de la guerra. Ahora que Ucrania ha tenido 7 meses para expandir sus fuerzas, adquirir experiencia, generar confianza y asimilar el hardware de la OTAN, los esfuerzos de 300.000 tendrán un impacto mucho menor de que podrían haber tenido cuando Rusia aún avanzaba contra un oponente más débil y antes de que el ejército profesional ruso se hubiera agotado. Mientras que si va a realizar una operación policial de aspirantes, el tiempo para eso fue el 2014, no febrero de 2022. Extraño. Kaufman, en realidad, está hablando aquí sobre su manejo de Siria, pero la descripción se aplica igualmente a su manejo en Ucrania y la situación de la OTAN en Occidente. De hecho, la indecisión de Putin en Siria, yo esto lo comenté varias veces en su momento, estaba en Telemundo en el momento, y lo comenté en su momento, que lo que demoró Rusia en entrar en Siria. Solo intervino después de que el ejército sirio ya se había desintegrado y quedaba muy poco que salvar. Es mucho más fácil que defender porque Moscú no tiene mucho en juego en Siria.
Cuánto de Siria sobrevive no es realmente una pregunta crítica para Moscú, pero Ucrania, pequeña Rusia, no puede ser tratada con la misma falta de propiedad. Una guerra ruso-ucraniana es una campaña que no se puede quitar. Hacer sonar esa campaña tendrá consecuencias para las relaciones entre los eslavos orientales que repercutirán durante siglos. Si eso es algo que vas a hacer y es cuestionable que debas hacerlo, entonces debes invertir enormes recursos y planificarlos desde el principio para que sea lo más abrumador y breve posible. Para maximizar los beneficios de una resolución violenta como es posible y limitar las inmensas consecuencias tanto como sea posible. Esto lo planteó Maquiavelo hace 500 años. Lo que se está haciendo ahora es exactamente lo contrario. Es lo que haría si quisieras construir el nacionalismo ucraniano antirruso tanto como sea posible, cimentando así la separación y la hostilidad de Ucrania tanto como sea posible, al tiempo que intenta que las ganancias territoriales directas de Rusia frente a Ucrania sean lo más escasas posible. Es lo peor de ambos mundos. Kofman luego pasa a Ucrania 2014. Entonces, mi opinión es que Crimea funcionó bastante bien para que Putin, pero el resto de la campaña en Donbass terminó siendo una escalada irregular y desordenada que finalmente no le dio a Rusia lo que quería y terminó mostrando las limitaciones de la utilidad de fuerza que estaban tratando de lograr, y que a lo largo de todo él había estado tratando de lograr lo mínimo que podía, y terminó en una situación en la que estaba aportando y comprometiéndose el bote, y todavía no es capaz de alcanzar sus objetivos políticos. Y otra vez, volviendo brevemente al 2014, esa fue otra demostración de Putin, el procrastinador, cuando el plan inicial falla. Cuando intentó realizar una operación, no se lleva a cabo y pasó todo el verano en sus manos escalando regularmente, hasta que finalmente tuvo que sacar a Girkin y Borodai de allí y llevar a cabo una intervención militar convencional que condujera al acuerdo Minsk-I, y eso no logró los objetivos. Y luego llevaron a cabo otra campaña en el invierno, la batalla de Debaltsevo, que condujo al segundo acuerdo de Minsk y que a la larga tampoco logró sus objetivos políticos. Y la razón por la que planteo eso es que lo que vi muy replicado en el transcurso de este año, donde la campaña inicial no tuvo éxito y luego Putin decidió proceder con una escala irregular y básicamente se sentó de brazos cruzados. Buscó soluciones poco a poco, todas las cuales básicamente fueron pateando la lata por el camino, y ahora parece que se está quedando sin camino. Ha estado postergando todo este tiempo la toma de cualquiera de las decisiones políticas difíciles. Es bastante condenatorio cuando tus propios enemigos están descubiertos como indeciso y cobarde. Hasta aquí la nota. Quiero aclarar algo. La invasión de Ucrania dio más aire a la Agenda 2030 que la propia pandemia. Y de esto hay un solo responsable, el líder ruso. Ya es un hombre bastante grande como para haberse dado cuenta, tarde, de que la vieja escoria globalista, la que llamaba a sus viejos socios occidentales con trampa a la cabeza, ahora son satanistas y enemigos. Las gemas retóricas de Putin y las acciones correspondientes provienen de un hombre a quien los puristas apasionados criticaron una vez por ser demasiado blando con Occidente, por jugar con los oligarcas sionistas de Rusia, que desde entonces huyeron de Rusia hacia Israel, el Reino Unido y Dubái, por no invadir prudentemente el este de Ucrania en 2014, por asistir a una convención del Foro de Davos cuando era un joven agente de seguridad, por adular a Henry Kissinger, por encender menorá con rabinos, etc. La primera consigna que debemos tener si pensamos tener alguna posibilidad en esta lucha es tener bien identificados las dos vertientes principales en las que se mueve el régimen, el bueno y el malo, ambos colocados por la élite. La historia nos da la respuesta, aunque nos duela. Observen luego de cada hecho bisagra la historia de la humanidad. Revolución Francesa, ambas guerras mundiales, guerras focalizadas en todo el planeta, y cada situación que consideren fundacional, y en la pregunta clásica de quién se perjudica y quién se beneficia, hagan hincapié en estos últimos. Y cuando tengan bien claro los beneficiarios, observen quiénes generaron los hechos, los títeres de siempre. Algunos por vocación, otros por ignorancia. Nunca les faltó al régimen global la marioneta. Eso sí, en muchos casos, para localizarlas,
se debe tener la mente muy abierta e independiente. Rusia obligará a todos sus 300.000 ciudadanos que se movilizaron recientemente para luchar en la guerra contra Rusia y Ucrania a recibir vacunas contra el COVID, según los medios de comunicación rusos. Dado que los rusos se enfrentan a 10 años de prisión si intentan evadir el servicio militar, evitar la vacunación obligatoria por extensión todavía ser posiblemente castigado con prisión. Este es Putin. Corresponsal de guerra, periodista de la BBC, finge estar en primera línea de guerra mientras la mujer lo observa aparentemente desconcertada y le pregunta: ¿puedo pasar? There's a fair amount of incoming fire coming into this now. Artillery fire, there are loads of civilians around. Families coming out, there's a lady there with her dog following on. This is the edge of the town that the Russians have got. ¿Qué va a pasar entre el 8 al 10 de octubre en San Luis, Argentina? Se vienen unos días infernales, literalmente. Se hacen encuentros satanistas de feministas y plurinacional. Van miles de araucanos de Chile. Las iglesias estarán cerradas y habrá guardias, porque pasarán por varias distintas localidades donde se alojan. Al Santísimo lo retirarán. Y hubo profanaciones estos días. Solo 1.800 mujeres policías están afectadas a la vigilancia, sin armas, solas. No habrá policías varones. El pueblo, sin saberlo, puso 400 millones de pesos para la organización. ¿Sabe qué sucedió hace unas semanas? Alberto Rodríguez A. asumió el último grado como masón. Sabíamos que algo grande se iba a producir. Efectivamente, entregó el pueblo puntano a estas hordas infernales. Hay una denuncia de ingenieros informáticos que tuvieron acceso a los sistemas operativos. Anoche hubo un auténtico vendaval de tráfico informático en Brasil, procedente de Estados Unidos, en formato ciberataques. Atención, porque puede que ya se haya descubierto el algoritmo empleado por el equipo de Lula para robar las elecciones brasileñas. Según esta información, cada 12% del voto escrutado, Bolsonaro perdía medio punto de votos y Lula ganaba un punto. El que al final Lula no había pasado el 50% se debió evidentemente a que hubo una intervención del cibercomando del Ejército de Norteamérica, señal que no van a permitir el robo en la segunda vuelta. Ese gráfico muestra de manera nítida y concluyente cómo la caída de los votos de Bolsonaro, según avanzaba el recuento, fue perfectamente simétrica con la ganancia de Lula. Esto es imposible, porque en un escrutinio siempre hay picos y no unas curvas que son prácticamente un espejo. Han aparecido más videos que muestran a brasileños que fueron a votar por Bolsonaro, pero que ya se había emitido un voto o la máquina tenía problemas. En tal caso, ¿cuál es la diferencia? Pero aquí otra vuelta de tuerca. Esto lo publicó Leandro de Mori. Así funciona la compra de votos en Brasil. Hay que hablar de la compra de votos legal, que sucede en Brasil, porque le quita contenido a la democracia representativa y provoca una pérdida de credibilidad en el sistema institucional. El 20% ya se abstiene en Brasil. Bolsonaro en el poder utilizó ese atajo para comprar votos. Esto no significa que Lula da Silva en el poder no lo haga, pero quien se encuentra en el gobierno dispone de una forma para intentar alterar los comicios y lo hace con la complicidad de partidas presupuestarias secretas que se gestionan desde el Congreso Nacional. El verdadero control de la corrupción está en el legislativo y se hace con la complicidad del Ejecutivo, que es el beneficiario último. Esto explica en parte el resultado de la primera vuelta en Brasil y lo que algunos llaman la ola de derecha que subyace en Brasil.
Lo llaman el presupuesto secreto. Y la prensa se convirtió en paquete de bondad. Es hora de cambiar el nombre de este niño. Su nombre es Comprando Votos. Aún así, a plena luz del día te están robando el dinero. Se puede decir que legalizaron a los cartelistas que acaban de ser reelegidos. Lo que se ha hecho en Brasil es un escándalo de corrupción cuyas dimensiones aún no se ha establecido. Nada, repito, nada se acerca más a lo que está pasando ahora mismo. El gobierno vendió el país a los parlamentarios de lo que se conoce como Centrao, un grupo de cretinos que toman decisiones puramente políticas sobre el dinero de la Unión con miras solo a sus propios intereses. Podría decirse que este es el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil y esto no es una hipérbole. En su primer año en el cargo, Bolsonaro sancionó 30.000 millones de reales en reformas presupuestarias secretas. Tuvo la opción de vetar los recursos, pero decidió autorizar el pago del 100% de los fondos indicados por el Congreso. Con eso, en 3 años, el presidente entregó al Congreso la decisión de qué hacer con 65.000 millones de reales que deberían pertenecer a sus ministros. La operación Lavallato afirma haber recuperado 6.280 millones de reales que le fueron sustraídos a Petrobras. En su mandato, Bolsonaro y Centrao produjeron una fuga de más de 10 lavallatos. Y que haya sido legalmente lo agrava aún más, porque este delito ni siquiera es punible. La mitad del dinero que debería haber ido a las ciudades de Brasil terminó en solo el 7.6% de los municipios. Un escándalo colosal capaz de operar electoralmente a miles. Tomemos por ejemplo el caso de Gilberto Goncalves del PP. Es alcalde de Río Largo, en Alagoas. A Gilberto Goncalves se le presentaron 15 millones de reales en enmiendas presupuestarias secretas solo en 2021. ¿Qué pasó con ese dinero? Posiblemente desapareció por un desagüe del robo. Fue el efecto de esta inversión firmada por Arthur Lira en la ciudad de Iberrino. El propio Arthur Lira fue el diputado federal más votado en el municipio, 17.2% de los votos. Gaby Goncalves, hija del alcalde del mismo partido de Lira, progresista, hizo el 24, casi el 25% de los votos locales de diputada estatal y resultó electa. Matemáticas, hijo mío. Y mientras Lula obtuvo el 56.5% de los votos del Estado frente al 36% de Bolsonaro, en la ciudad donde Lira invirtió su presupuesto secreto al margen fue mucho más estrecho, 50 contra 42. Hay miles de ciudades en todo Brasil en el mismo esquema, jodidamente funciona. Claudio Weber Abramo, pionero y destacado periodista de datos ya fallecido, hizo esta relación hace muchos años. Hay un costo promedio por votos en Brasil. Si gastas suficiente dinero, te eligen. En un completo estudio, él mostró en una tabla cuánto costaría cada voto en cada estado del país como si fuera una subasta. ¿Quieres ser elegido? Solo haz los cálculos. Necesitas X miles de votos, gasta Y miles de reales. Es una fórmula, no siempre funciona. Puede ser más caro de lo esperado, pero si gastas más, obtienes más votos. Esa es la lógica. El gobierno actual ha institucionalizado el sistema de compra directa de votos. Nuevamente, este es el esquema de corrupción más grande de la historia. La denuncia es concreta, no es ideología, es corrupción. Esto explica las heterogéneas alianzas parlamentarias que existen y los saltos más allá de las supuestas ideologías. Tampoco es cierto que haya mayorías parlamentarias que no se puedan construir. Por supuesto, algunas son más onerosas que otras. El resto es piripipí para que los estudiantes argentinos vean espejismos en el desierto político. Aspectos bélicos. Esto publicó Nación Hal Turner. El sábado 1 de octubre, alrededor de las 4 p.m., hora del este de Estados Unidos, el Boeing EB-SB Mercury despegó de Washington, D.C. Este es el espejo de Estados Unidos, el puesto de Comando Nacional Aerotransportada para comandar las fuerzas nucleares de Estados Unidos en todo el mundo en caso de que todas las estaciones terrestres sean destruidas. La aeronave despegó, voló hacia el sur de Carolina del Norte, giró hacia el sureste, hacia el Océano Atlántico y apagó su transporter. Proporciona mando y control de las fuerzas nucleares de Estados Unidos en caso de que los centros de mando basados en tierra hayan sido destruidos o hayan quedado inoperables. En tal caso, el oficial general a bordo del Looking Glass
se desempeña como oficial de acción de emergencia aerotransportado y por ley asume la autoridad del Comando Nacional y podría comandar la ejecución de ataques nucleares, el comandante de la nave. Han mandado ese avión que anda circulando por el aire. Ahora, algo están, o nos quieren cagar de miedo, o algo están preparando a esta gente. Publicó Tyler Durden, su colapso telefónico. Si bien todos saben ahora que las posibilidades de racionamiento y de escasez de energía en Europa se han disparado desde que Moscú suspendió el suministro de gas, en Francia la situación es aún peor, ya que varias plantas de energía nuclear están cerrando por mantenimiento. Y la guinda, los funcionarios de la industria de las telecomunicaciones dijeron a Reuters que temen que un invierno severo ponga a prueba la infraestructura de comunicaciones de Europa, lo que obligará a las empresas y los gobiernos a tratar de mitigar el impacto, es decir, más demanda de rescate. El problema, como lo expresaron 4 ejecutivos de telecomunicaciones, es que actualmente no hay suficiente sistema de respaldo en muchos países europeos para mantener cortes de energía generalizados, lo que aumenta la posibilidad de cortes de telefonía móvil. Al darse cuenta de que en solo unas semanas Europa podría estar libre de teléfonos celulares, países como Francia, Suecia y Alemania están luchando para garantizar que las comunicaciones puedan continuar incluso si los cortes de energía terminan agotando las baterías de respaldo instaladas en las miles de antenas celulares repartidas por su territorio. Europa tiene casi medio millón de torres de telecomunicaciones y la mayoría de ellas tienen batería de respaldo que duran alrededor de 30 minutos. Las antenas móviles después de ello se oscurecen. Una cosita, si le molesta el viento, yo no tengo la capacidad de pararlo, Definitivamente todavía no tengo la capacidad de pararlo. Este tema lo toqué hace 7 años en un video titulado El mayor secreto mejor guardado. Pero es bueno cada tanto refrescar algunas cosas. Esto lo envían de España. Si queremos evitar el cambio al nuevo orden mundial, tenemos que entender y saber transmitir al resto de la gente qué consiste. En 1688 se instauró en Inglaterra la primera monarquía parlamentaria, también llamada constitucional. Se divide el poder entre el rey, el parlamento y el gobierno, haciendo creer a las personas fiscales bautizadas registradas que hay participación ciudadana. El fin de la Primera Guerra Mundial, a las 11 horas del 11 de 1918, permitió la ampliación de poderes y responsabilidades gubernamentales, nuevas instituciones y ministerios, nuevos impuestos, nuevas leyes y algunas de las cuales perduran hoy en día y una crisis mundial. En 1930 la comunidad internacional se declaró en bancarrota. En 1934 se crea la Comisión de Bolsa y Valores, OSEC, en Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial, del 1 de septiembre del 39 al 2 de septiembre del 45. En 1944 se creó el BID, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, endeudando a más a los países. En 1945 se fundó la ONU, Control Total, y en 1948 se funda la OMS. En 1952 pone en marcha el UCC, Código Uniforme de Comercio, como Código de Derecho de Comercio Internacional, la Ley Marítima renovada. En 1954, Franco firma y ratifica la ley necesaria para que el UCC sea operativo en España. Ley de hipoteca mobiliaria y sin desplazamiento de posesión, que dice, entre otras cosas, ante este precepto se ha estimado urgente formular un reglamento dirigido exclusivamente a la organización del registro, que sin regular ni rozar siquiera problemas o cuestiones de carácter sustantivo, sirva a la finalidad expresada de poner en marcha el registro especial, sin el cual las instituciones creadas por la ley carecen de toda eficacia. Con la organización del registro, nuestros hijos son del Estado y nosotros sus tutores. Las propiedades son del Estado y nosotros los titulares. No tenemos nada y no lo sabíamos. Nuestros padres y abuelos nunca se manifestaron por cambiar todo esto porque lo desconocían. Ahora que lo sabemos, debemos impedir que lleven a cabo su plan creando una nueva organización mundial
que con las leyes de patentes seamos declarados sus organismos modificados genéticamente sin ningún tipo de derechos y menos privilegios. Participemos activamente, recuperemos el poder, constituyamos las asambleas locales en autogobierno independiente de corporaciones y leyes positivas. En el caso de España es asamblea de los puertos de España.es. Pregunto, ¿la República Argentina es una corporación con actividad financiera desde el 11 de 6 de 2004? Según la US Security and Exchange Commission, todo indicaría que sí, y tiene sus oficinas en Washington, D.C. Vamos a ver luces en el cielo. Con esa nube en forma de hongo se vio en la ciudad de Las Vegas, causando pánico entre la población. Look at this cloud, it looks so crazy. La nube de tono rojizo, que el sol cada vez la volvió más naranja, preocupó a la población en general. La gente en Las Vegas estaba atemorizada, no sabían qué ocurría, si esto era una gran explosión nuclear, estaban bajo ataque, eran las grandes preguntas. Sin embargo, se trataba de una nube, pero es una nube que ahora muchos se preguntan, ¿serán algún presagio de algo? Taiwán envió este video. Dijo que ha estado así durante una semana. La historia oficial es que se están preparando para el Festival de los Faroles. Dicen que nunca han visto eso. Esas no son internas. Y una semana entera. No tiene sentido. Aparentemente también vi una gran cantidad de camiones militares circulando por la ciudad de noche y todos están muy fascinados por esas extrañas luces en el cielo. Esto se vio en Ontario, Canadá. Ahora vamos a Londres. UFO. I think I know what they are. So let's see, what is that? I'm telling you, this is UFO. I promise. Why? What is this? Why? Tell me. What is this? What is that? That one is fishing off and on. It's no Photoshop. What is It's that? no Photoshop. It's no Photoshop. Look, it's no Photoshop. I Look think at they that. are queen airplanes. No, it's not Queen aeroplanes. It's Queen Because it goes very airplanes. slow. It's a Falcon, David. No, there's lights. And the airplane, they never fly me close to each other. To look how close they are. Hey, look. Oh, again. there's a fast I will one go there. smaller. I go zoom. What is that? In zoom. This is for me. It doesn't look like aeroplane. Look in zoom. Does it? Because it's orange as well. What are these? Why does it look like fire? Yeah, why does it look like UFOs? Wait, why is that one not No, moving? listen. What is that? That one. Oh no, that's a star. Look at Extrañas luces en Murmansk, Rusia. En estas últimas horas se han visto varias luces extrañas en diferentes partes de Rusia. Pueden ser pilares de luz, pero lo raro es que se han visto en diferentes partes del país.
А что это такое? И там такое же. Похоже на какие-то прожектора. Esto publicó Live City News, las nuevas dietas. El gobierno de Reino Unido está financiando un experimento para evaluar el efecto de la ingesta de alimentos a base de insectos en el estado nutricional de los niños de Zimbabue. Una práctica impuesta por los ecologistas como una opción de estética sostenible. El proyecto, respaldado por el Instituto de Investigación e Innovación del Reino Unido, consiste en alimentar diariamente durante un año a niños pobres de escuelas primarias con gusanos de mopane y harina de termita soldado. El estudio examinará los efectos del suplemento de insectos en la altura, el peso y el estado de micronutrientes de los niños, así como su función cognitiva determinada por su rendimiento escolar. La descripción del proyecto no menciona los posibles efectos negativos para la salud del consumo regular de insectos que han sido advertidos por el doctor José Mercola. Él ha señalado que los insectos contienen quitina, que según los estudios es un compuesto altamente inflamatorio e inductor de alergias. Científicos de la ciudad de California, en San Francisco, han descubierto que la quitina desencadena una respuesta inflamatoria alérgica en los pulmones de los ratones e incluso están investigando si algunas personas son más propensas al asma porque son menos capaces de controlar su exposición a la quitina inhalada. No tienen vergüenza otros hijos de puta, de usar a los chiquitos esos como conejillos de India para meterle veneno, Las postillas de un mundo maravilloso. La recién nombrada ministra inglesa Liz Truss declaró su apoyo inquebrantable al sionismo a Israel durante una conferencia con los amigos conservadores de Israel el domingo. Estoy muy complacida de estar aquí por primera vez en el evento como su primer ministro, dijo Truss. Como saben, soy una gran sionista, soy una gran partidaria de Israel y sé que podremos fortalecer la relación Reino Unido-Israel. Créanme, el Reino Unido nunca permitirá junto con nuestros aliados que Irán obtenga un arma nuclear, prometió Truss, haciéndose eco de una de las principales prioridades israelíes. Otros altos funcionarios también prometieron su lealtad eterna a Israel durante el evento. Asesor del Foro Económico Mundial, Yuval Harari: simplemente no necesitamos a la gran mayoría de la población en el mundo hoy. Esto publicó Breitbart. Turquía acumula tropas en el norte de Chipre, se enfurece por la decisión inexplicable de Estados Unidos de levantar las restricciones comerciales de defensa sobre Chipre, al igual que con la reciente transferencia mejorada de F-16 a Grecia. Ese conflicto estuvo siempre y me parece que está a punto de explotar ahora. Esto publicó Tyler Durden. Hogares polacos queman basura para mantenerse calientes mientras las sanciones a Rusia se vuelven contra ellos. En Polonia, algunos hogares acumulan basura para reemplazar al carbón. Largas colas de gasolineras en Francia por falta de combustible. Klaus Müller, jefe de la Agencia Federal de Redes de Alemania y es político de los Verdes, tuiteó que los hogares privados estaban consumiendo demasiado gas natural la semana pasada. La situación podría volverse muy grave si no reducimos significativamente el consumo de gas natural. Para obligar a Serbia a sumarse a las sanciones contra Rusia, la Unión Europea corta el suministro de petróleo a Serbia. Serbia en sí mismo no tiene acceso al mar, el oleoducto pasa por Croacia. Y en Cuba el grito ya es de libertad. En Bangladesh, la mayor parte del país sigue sin electricidad después de un corte de energía. El gobierno está trabajando para establecer gradualmente la energía en el país de 168 millones de habitantes. Bangladesh obtiene las 3/4 partes de su electricidad del gas natural importado y ha sufrido frecuentes apagones este año debido a su incapacidad para satisfacer la creciente demanda de electricidad. Miles de personas, y esto también ojo con esto, miles de personas participaron en una manifestación en Cardiff en apoyo de la independencia de Gales del Reino Unido.
informaron el sábado medios locales. La manifestación comenzó al mediodía del sábado en la capital galesa, informó el portal de noticias Wales Online. Los participantes marcharon por las calles de Cardiff ondeando banderas y portando pancartas que decían independencia. Esto publicó Newsfrom. Vean el video. Una cosita más con esto de Gales. Hace pocos días, el rey Carlos III, no sé si puso a uno de sus nietos, que lo fue como príncipe de Gales, se emputecieron en Gales, porque no había nacido allí. Hay mucha bronca con esto de Gales y el Reino Unido. Estados Unidos, en su esfuerzo por luchar contra la Federación Rusa a través de una guerra de poder en Ucrania, ha agotado su arsenal hasta tal punto que el alijo de armas de la nación ahora se encuentra en niveles peligrosamente bajos, según los analistas. Vision Times. Los medios rusos han mostrado una escalofriante secuencia de nubes en forma de hongo en previsión de un conflicto nuclear en medio de llamados a Putin para que tome medidas drásticas para ganar en Ucrania. Imágenes siniestras transmitidas por la NTV destacaron las explosiones nucleares y las secuelas del Armagedón. Como mete miedo ahí también. El canal Servil es propiedad de la mediática de Gazprom, el gigante energético obediente a Kremlin, que ahora está privando accidente de gas ruso para el próximo invierno. La secuencia se tituló En previsión de un conflicto nuclear, cómo las armas de destrucción masiva se han convertido en parte del juego político, de geopolítico. Mail Online. Cómo meten miedo ahí también, el miedo es en todo el mundo. Rusia no tiene nada que ver con el nuevo orden mundial, pero los chips van a gogo como llave de casa, tarjeta de crédito, estética, descuentos en el supermercado. Véanlo. Да, я знаю, он достаточно режущий. Потерпи немножко. В моей руке живет чип. Так вы его просто не увидите, он находится под кожей. Он нужен для того, чтобы хранить в себе информацию. Если мы наведем телефон, то конкретно в моем мы увидим, что там хранится ссылочка на мой телеграм-канал. Погнали? Самое неприятное, давай. Первый самый мы ставили NFC, тот, который можно расплачиваться в магазинах. Дальше мы ставили обычный, который просто записывать можно любую информацию. И чип с бонусной системой, которой можно расплачиваться, точнее получать бонусы в супермаркетах наших. Он спокойно подходит, у него проходит там какая-то скидка. Вероятнее всего, что через лет 10 за этим будет будущее, потому что очень удобно, что можно вшить именно медицинские данные. У меня был один чувачок, которому я оставила, я говорю, что ты с ним делаешь? Он говорит, я, говорит, работаю в банке, у меня есть возможность записать карту. Видимо, кто-то через связи может это делать, но это незаконно все равно. То есть, если обнаружат, прикольно не будет. La abogada y activista transgénero canadiense Jessica Yaniv alega discriminación porque un ginecólogo rechazó tratarla a tener genitales masculinos. La autoridad palestina denuncia una guerra a gran escala de soldados israelíes y colonos en Cisjordania, y esto se está ocultando acá, Pide protección internacional al pueblo palestino y alerta de una explosión si continúan los ataques. NCT Cosmic. 3 logias masónicas se quemaron en Vancouver, Canadá.
Esto fue el sábado por la mañana. Este sábado. Incendio en tanque de combustible en el puente de Crimea, en Rusia. El sábado por la mañana se produjo temprano un incendio en un tanque de combustible en la cola de un tren de carga que pasaba por el puente sobre el estrecho de Kerch. Una sección de cruce parece estar gravemente dañada. Los servicios de emergencia se encuentran en el lugar y aún no se ha establecido la causa del incendio. El envío del estrecho de Kerch no fue bloqueado debido al incidente, dijeron las autoridades. Después de recibir más información, que fue un camión el que reventó. Y tengo el videito del camión cuando estaba entrando ahí en la cosa. Veamos los videos. Давайте. Сейчас она назад вернет. Не, назад не надо, все вперед, а? Все. Ускорить? Не надо. Так, легковушка. Сзади многотоннажный КамАЗ Ларгус. При заезде получается. Да. В сторону Керчи. В сторону Керчи. Правая полоса в сторону Керчи. Vamos a terminar y esto es cortito. Esto lo publicó Unidad Regional de España. El mundo puede vivir sin políticos, pero el mundo no puede vivir sin agricultores. Ha llegado el momento de rebelarse, defender lo nuestro, nuestras vidas y familia, las libertades individuales y colectivas, el derecho al honor y dignidad, las cosechas y el fruto de nuestro esfuerzo y trabajo. Buenas noches.